Presento un cordial saludo a nuestra docente María Alejandra Ramírez, a mis compañeros de curso de la asignatura Derecho Administrativo del programa Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En el día de hoy vamos a hacer el análisis de los 4 casos planteados en la fase 1 reconocimiento, sobre los cuales vamos a realizar una serie de observaciones y análisis sobre diferentes situaciones y conflictos que se pueden presentar entre los principios del derecho administrativo. Para el primer caso tenemos, los conflictos entre los principios del derecho administrativo. Se nos plantea un caso donde el municipio de Villaverde desea construir una vía que va a comunicar algunas de las veredas de la zona rural directamente con el casco urbano del municipio. Dentro del desarrollo de estas actividades por parte de la administración municipal se requiere de la adquisición de ciertos predios para poder realizar las intervenciones con las obras de construcción de esta nueva vía. Sin embargo, algunos de los dueños de predios se oponen rotundamente a la posibilidad de, permitir el paso de esta infraestructura, por lo cual se genera el conflicto en este caso. Entonces se debe analizar la posibilidad de los conflictos entre el principio de la legalidad, el interés general y los derechos de los administrados. Entonces, que para hacer el análisis de este caso, partimos de algunos de los principios, aplicados dentro de la normativa colombiana, y es partir de un punto donde el interés común prima sobre los intereses particulares. En ese caso, considero que debe ser oportuna la postura de la administración municipal para poder desarrollar un trabajo de manera mancomunada con esas comunidades sin necesidad de llegar a chocar directamente con los implicados o con los dueños de los predios. Hay que partir de los estudios técnicos donde se puede hacer un acercamiento con las comunidades y explicarles la ventaja que puede tener este tipo de desarrollos de infraestructura que pueden facilitar, en cierto modo, si en el caso de esas veredas del municipio de Villaverde no se presentaba o no existía un corredor vial, el hecho de garantizarle a las personas poder acceder a sus predios por un corredor vial implica, en cierto modo, desarrollo. Sin embargo, también hay que mirar las implicaciones de lo que pueda conllevar este tipo de proyectos en cuanto a aspectos como los ambientales, donde de pronto se puedan afectar afluentes de agua, zonas estratégicas de conservación ambiental u otro tipo, de espacios que puedan, en cierto modo, presentar afectaciones de la biodiversidad o del medio ambiente en la zona. Si dentro de los estudios que se logren realizar y esos acercamientos que se hagan con la comunidad podemos evidenciar que es viable desde lo ambiental, viable desde lo técnico y viable desde lo jurídico, está el tema de empezar a hacer ese trabajo de poder hacer los acercamientos con las personas de manera que los bienes, por decirlo así, puedan ser declarados como bienes de uso público y realizar los procesos de oferta con los dueños de los inmuebles y hacer los respectivos avalúos para garantizar que los dueños de esos predios que hacen parte de la propiedad privada no se vean afectados, es decir, no realizar procesos de expropiación sin ningún tipo de indemnización, sino realizar el proceso como debe ser, declarando primero esos bienes como bienes de interés público, haciendo los respectivos avalúos sobre lo que puedan costar esos inmuebles y posteriormente hacer las adquisiciones bajo el valor de esos, valga la redundancia, de esos avalúos, y de esta manera poder retribuir económicamente a las personas que van a permitir los pasos, o en su efecto constituir también las servidumbres de tránsito, que son muy importantes para el desarrollo de este tipo de infraestructuras. Una vez analizados todos esos factores, considero que si se llega a una concertación entre la comunidad y la alcaldía, se podría realizar este desarrollo urbanístico. En el segundo caso que vamos a analizar en esta tarde tenemos el de estructura y jerarquía de la administración pública. Este caso lo que nos presenta es una situación donde un ciudadano se acerca a una entidad territorial a realizar una petición de información y no la recibe dentro de los plazos legales. Entonces, insiste ante el mismo ente territorial, pero no recibe respuesta satisfactoria. En este escenario se debe identificar las vulneraciones y las medidas a adoptar. Entonces, dentro de las vulneraciones que yo encuentro en este caso está el del derecho a la información, que se consagra, a través de diferentes partes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 23 de la Constitución Política establece el derecho de petición
como un derecho fundamental, es decir, que toda persona tiene derecho a presentar una solicitud de información ante entidades públicas y estos, dependiendo de la calidad o de la cantidad de información, tienen ciertos plazos establecidos por la ley. De lo contrario, se verán inmersos de pronto en situaciones donde los afectados o las personas a quienes se les vulnera este derecho de acceso a la información puedan presentar algún tipo de recurso, como por ejemplo una acción de tutela con el fin de que le restablezcan dicho derecho. Entonces, de hecho, hablando dentro de este análisis del caso, una de las medidas a adoptar principalmente podría ser esta. Al presentar el derecho de petición a a un funcionario o a una dependencia específica y no recibir respuesta dentro de los casos, la persona puede, digamos que como primera mano, a través de su superior, reiterar esta solicitud de información y de no llegar a presentarse, puede, ampararse en la acción de tutela para restablecer ese derecho fundamental a la información. De hecho, la acción de tutela es una de las principales herramientas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el cual permite que este uso de la acción de tutela hecha de una manera, óptima, restablezca los derechos fundamentales y en este caso específicamente el derecho a la información de los ciudadanos, que también se debe constituir como el principio de transparencia que todas las entidades territoriales deben tener dentro de sus procesos de gestión. Bueno, para el caso 3, continuando con este análisis, tenemos el de aplicación de fuentes del derecho administrativo. El caso para esta situación analizada se centra en una entidad descentralizada del orden nacional que expide un reglamento interno para el manejo de sus vehículos oficiales, para hacer ciertas regulaciones sobre el uso de estos vehículos oficiales por parte de los funcionarios de la entidad. Sin embargo, la creación de este reglamento tiene algunas contradicciones respecto a una ley que regula el uso de estos vehículos oficiales y que se encuentra, en plena vigencia. Entonces, un grupo de trabajadores de esta entidad descentralizada presentan un recurso judicial o una acción judicial alegando la ilegitimidad o la ilegalidad de este reglamento. En este escenario, pues hay que identificar las vulneraciones y las medidas a adoptar. Pues aquí principalmente, digamos que lo que opino respecto a este caso es que lo primero que se debe hacer es hacer un análisis exhaustivo de cuáles son esas contradicciones en las que la ley está, o en las que este reglamento más bien está, generando algún tipo de choque contra esta ley que previamente fue realizada y que está en plena vigencia. Entonces, también hay que mirar bajo, los principios del funcionamiento de la normativa jurídica de nuestro país, que las leyes pues son superiores a de pronto reglamentos internos de entidades públicas, a decretos, por ejemplo, a actos administrativos de orden, o digamos que por jerarquía de las normas están por debajo. Entonces, lo que hay que hacer es analizar si efectivamente la creación de este manual interno, al contrariar esta ley, pues genera por principio básico pues esa ilegalidad que alegan esas personas que presentan ese recurso. Entonces, ese análisis deben hacerlo entre el equipo jurídico, de esa empresa descentralizada, para revisar hasta dónde pueden ellos realizar o no un reglamento y si están extralimitando sus funciones. Y pues en el caso de ver si así, pues lo mejor que pueden hacer es quitar de la vigencia de este manual o estructurar uno que se acoja a los principios normativos y a las leyes que regulan actualmente el uso de esos vehículos oficiales. Y para finalizar, en este análisis de los casos de nuestra asignatura Derecho Administrativo, el caso 4 nos habla de los límites del poder de la administración pública. En este caso, en el municipio costero, su alcalde decide prohibir el acceso a las playas públicas durante ciertos días y horarios con el fin de promover la actividad turística y la seguridad en la zona. No obstante, varios de los ciudadanos del municipio, con agrupaciones ambientalistas y ciertos grupos representativos de la comunidad, presentaron, o se opusieron a este tipo de medida, argumentando que estas restricciones eran injustificadas
pues al denegar este acceso y el disfrute de los espacios públicos sentían vulnerados sus derechos. Entonces aquí hay que hacer un análisis para ver si esa actuación del alcalde se ajusta a tres principios muy importantes, como son el de la legalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad en el ejercicio del poder público. Entonces vamos a hacer primeramente el análisis del principio de la legalidad. El alcalde puede tomar este tipo de, digamos, de medidas respecto al uso de los espacios públicos siempre y cuando estos estén debidamente denotados dentro de sus instrumentos de planificación territorial. Si el municipio, por ejemplo, es menor de 30.000 habitantes, pues en su esquema de ordenamiento territorial. Si el municipio es un municipio de más de 30.000 y hasta 100.000 habitantes, en su plan básico de ordenamiento territorial, o si es mayor a los 100.000 habitantes, en el esquema de ordenamiento territorial. Allí en este instrumento de planificación se reglamentan todos los usos y dentro de, digamos, otras herramientas como los códigos de urbanismo u otro tipo, digamos, de reglamentaciones para el uso de esos espacios públicos, deben estar debidamente y claramente reglamentadas todas las medidas que se puedan tomar. Si esto está reglamentado dentro de nuestro ordenamiento territorial, hablando en el caso del municipio costero, la medida tomada puede tener el principio de la legalidad. Si no se encuentra claramente definida dentro de estos instrumentos, podríamos alegar que ese principio de la legalidad está siendo vulnerado con esta medida que se toma. La razonabilidad. El principio de la razonabilidad, pues, se enfoca, digamos, en que la medida que yo esté tomando sea, por decirlo así, lógica, o sea, que lo que yo busque con la aplicación de esta medida, pues, permita generar, digamos, ciertos impactos o consecuencias que tengan una razón lógica. Es decir, si el señor alcalde decide cerrar temporalmente en ciertos horarios y en ciertos días a la semana el acceso a esas playas, con el fin de, digamos, de fomentar la seguridad y el turismo en la zona, podríamos hablar de que si en el dado caso de no llegarse a presentar cierres, por ejemplo, en horas nocturnas o altas horas de la noche, donde el uso de las playas puede representar un riesgo porque, digamos, en algún caso de que una persona en estado de embriaguez se acerque a la playa, las mareas lo puedan arrastrar hacia la parte interna y se puedan presentar algún tipo de situaciones donde puedan haber muertos o donde puedan haber heridos o personas que por una u otra razón, por el mal uso o la falta de regulación del uso de estos espacios públicos como las playas puedan verse afectados, podríamos decir que el principio de la razonabilidad en este caso actuaría para la medida que tomó el señor alcalde. ¿Por qué? Pues porque a través de esta medida él busca, por un lado, fomentar la seguridad, lo cual va a incidir directamente en que al ser un lugar seguro, también digamos que puede haber más afluencia de turistas en los días en que se permita el acceso. Entonces, si vemos que la aplicación de esta norma puede ir enfocada a este tipo de, digamos, de impactos esperados, podríamos hablar de que el principio de razonabilidad puede ser aplicado. Y finalmente, el principio de la proporcionalidad, aplicado a este caso, va como muy ligado también al principio de la razonabilidad. Es decir, la proporcionalidad lo que debe buscar es que la medida que se presente no sea tan excesiva o tan rigurosa o de pronto tan leve que pues no genere ningún tipo de consecuencia o impacto esperado para la medida que se toma. Entonces, por ejemplo, aplicado al caso del municipio costero, lo que busca el alcalde es, por un lado, restringir ciertas horas y ciertos días a la semana el acceso a las playas con el fin de incentivar turismo e incentivar, por otro lado, la seguridad. Si el alcalde de pronto tomara medidas en las que, un ejemplo, restringir el acceso todos los fines de semana, sería una medida extremadamente, digamos, desproporcionada, porque si lo que él busca es generar el turismo y él restringe el acceso a las playas en un fin de semana, que es donde muy probablemente vaya a haber más afluencia de turistas en el sector, pues va a estar contrariando totalmente con esa norma el fin esperado, que es dar seguridad y aumentar el turismo de ese municipio en esas zonas de playa. Entonces, para el principio, digamos, de la proporcionalidad, hay que evaluar, por ejemplo, si el señor alcalde prohíbe que el acceso a las playas esté prohibido en horas entre las 12 de la noche
y las 6 de la mañana, donde de pronto las mareas son más altas, donde puede haber un riesgo de accidentes mucho mayor, donde de pronto por la oscuridad se dificulta que el trabajo de los guardabosques sea adecuado, y por otro lado la seguridad puede verse vulnerada porque sabemos que a altas horas de la noche es muy probable que puedan ocurrir, digamos, situaciones que estén tipificadas dentro del Código Penal, como por ejemplo atracos, robos, amenazas, situaciones de pronto de abuso, de intentos de violaciones, porque podemos hablar de que estas situaciones pueden presentarse en este tipo de sitios donde muy probablemente las personas estén en estado de embriaguez, donde puede haber menores de edad consumiendo algún tipo de sustancias, mujeres que puedan ser vulnerables a ese tipo de conductas punibles que están previamente tipificadas dentro de nuestro Código Penal, y a su vez pueden afectar los indicadores de seguridad y convivencia en ese municipio. Entonces, ahí en ese principio de proporcionalidad, si el alcalde decide que las medidas restrictivas son en horas de la noche y la madrugada durante ciertos días a la semana, que eso por otro lado también permite que puedan hacerse patrullajes, que pueda haber presencia de la Policía Nacional, que pueda haber presencia del Ejército o de seguridad privada, que brinden la seguridad necesaria a quienes disfruten de esas playas, podemos hablar de que el principio de proporcionalidad estaría bien aplicado a este caso. Ya retomando, como habíamos dicho al principio, si las medidas son extremadamente grandes, por decir, de los 7 días a la semana, las 24 horas prohibimos durante 12 horas el acceso durante 5 días a la semana, esto podría salirse del fin que busca esta norma, que principalmente es fomentar el turismo y fomentar la seguridad en el sector. Entonces, ese análisis tendría que hacerse también mirando los instrumentos de planeación, las normas o regulaciones que estén dentro de la, valga la redundancia, las normas municipales, dentro del mismo Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 o Código de Policía, como nosotros lo conocemos, y otro tipo de normas de orden nacional que pueden aplicarse a este tipo de situaciones. Entonces, de esta forma hemos hecho el análisis de los 4 casos que nos plantea esta guía de actividades y rúbrica de evaluación de la fase 1 de nuestra materia Derecho Administrativo. Muchísimas gracias a todos y buena tarde.